Perfecto. Sí, un segundo para encuadrar mejor. Y ya estamos, ¿eh? Vale. Una, dos, va. Ya. Ángela, bienvenida a Confiel TV. Gracias. Ustedes recientemente en Calafate hicieron un evento y presentaron un importante estudio. ¿De qué se trata esto? Sí, de hecho hemos presentado evidencia en lo que respecta a la demora de tiempo de registro que tiene la Autoridad Reguladora de Medicamentos, la DIGEMIT, y al periodo de espera de cobertura que tenemos todos los pacientes peruanos en comparación con otros países de la región. El estudio fue realizado por IQVIA, es un estudio internacional comparativo con países OECD. Perú está en camino a ser parte de la OECD y a nivel de región con países de Alianza del Pacífico, y nos da resultados en realidad súper importantes para poder reflexionar. Perú tiene periodos de espera de picos de 5 años de demora en tiempos de registro, picos, periodos promedios estamos alrededor de 12 meses. La ley en lo que respecta se debería dar un registro, otorgar un registro farmacéutico de un medicamento de 120 días y que claramente es una señal importante para poder involucrar más a la autoridad, ponerle como voluntad política esta reorganización de DIGEMIT que entiendo el Ministerio de Salud ha propuesto, pero hay que de alguna manera tener también plazos definidos en función a cómo estas medidas van a hacer que el medicamento llegue más rápido y de manera oportuna al paciente que lo requiera y la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo medicamento esté totalmente garantizada. Una problemática es el tiempo de registro y otra problemática es el tiempo que demora la cobertura de medicamentos innovadores, los llamados biológicos, que de alguna manera presentan una oportunidad muchas veces la única en términos de calidad de vida o tratamiento para pacientes, por ejemplo, enfermedades huérfanas, enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, enfermedades cardiovasculares también, digamos, de alguna manera están pendientes de estos registros y cobertura. Y ahí se abren varias aristas de discusión. Por un lado, el tema del financiamiento, que todavía en nuestro país en salud sigue rezagado, 5.5% en términos de PBI versus países de la región, Colombia que está en 7.6 y Chile que ya está en 8. Necesitamos tomar más atención al financiamiento y a la adecuada calidad de gasto. ¿En qué se están gastando los recursos y cuán efectivos somos en gastar el presupuesto público? El año pasado se devolvió el presupuesto casi un 40 y pico % en materia de medicamentos. Entonces, por un lado nos falta financiamiento para cubrir, pero por otro lado no pueden ejecutar bien el presupuesto. Y esas son realidades ya mostradas con evidencia, que es lo que a nivel gremial nos compromete como gremios y como sector privado poner en el debate para poder construir a partir de esa evidencia propuestas concretas. Exacto, y justamente en el evento que ustedes realizaron, siempre se ha resaltado la importancia de paciencia y consideración en el tema del servicio de salud. ¿Qué lo que podría decir con tus propias palabras para verificar o darle la importancia que requiere tener ya claro estos cambios pensando en el usuario? De hecho, yo creo que cada uno de los funcionarios de nuestras autoridades regulatorias, las personas que están en el proceso de compras y abastecimiento, las personas de CIABE tienen que estar desde cada compartimento que les toca hacer o cada proceso pensando en el paciente. El paciente está esperando ese medicamento, el médico que lo está tratando está esperando o lo está pidiendo muchas veces a favor de ese paciente porque sabe que eso es lo que le corresponde. Y meses de espera o días de espera pueden significar evaluaciones terapéuticas de su patología de manera indistinta o en algunos casos inclusive evolución de la patología hasta en el cáncer, fase 2, fase 3 y obviamente la muerte. Entonces, a ver, creo que los mecanismos regulatorios son necesarios, la sobreregulación es inadecuada, tenemos que revisar todos los procesos para ver cuáles son los que podrían automatizarse. Tenemos la facultad de la receta electrónica, la historia clínica que está de alguna manera promoviendo el gobierno. Tenemos propuestas desde el sector privado de coadyuvar en aspectos de telemedicina, de poder abordar, por ejemplo, la evaluación de tecnología sanitaria conjuntamente con la aprobación del registro para poder avanzar un poco más rápido en toda esa cobertura que necesitan los pacientes. Acá escuchábamos una data del 58% de paciente coberturado ya con el CIS. O sea, una vez que esperaron el registro, esperaron la cobertura, no encuentran medicamento en la posta.
Y esa es la problemática que los obliga a cruzar, digamos, la pista y poder ir a buscar ese medicamento en la calle, en la farmacia y muchas veces en situaciones, en situaciones clandestinas. En el informe que han realizado del IQVIA, Sí, hablan sobre medicamentos innovadores. así ¿Qué es. son los medicamentos innovadores? Los medicamentos innovadores son los que han de alguna manera probado con estudios clínicos a nivel global, con autorizaciones de la FDA, la EMA, autoridades de países de alta vigilancia sanitaria, tener una progresión de vida desde salvar una vida por una molécula que puede ser una vacuna o de alguna manera contrarrestar un mal, una patología, mejorar la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, una enfermedad huérfana que sabemos que es incurable, este medicamento innovador puede reducir drásticamente los efectos adversos en comparación con un medicamento anterior. Y esto significa muchísimo para el paciente porque claramente le permite desde mover el brazo, caminar en algunos casos, hasta en otros lados poder tener hasta el 60% de su vida mucho más hábil y poder contribuir a su economía familiar. Esos aspectos de economía familiar, de cuánto vale el impacto positivo en términos económicos en la vida de ese paciente, no se está midiendo. Se está midiendo de alguna manera el precio, la costo-efectividad, pero este valor adicional es importante incluirlo en todo ese sentir porque si nosotros tenemos medicamentos que sabemos que salvan vidas o de alguna manera descongestionan las camas de atención primaria de los hospitales, pues obviamente es un medicamento eficiente, inclusive para el sistema del financiamiento público del Estado. ¿Y la intercambiabilidad? ¿Qué es la intercambiabilidad? El reglamento de intercambiabilidad es un reglamento que hace 9 años ha estado esperando el Perú, recién ha entrado en implementación el 16 de marzo y significa que en moléculas de estrecho margen terapéutico, que significa de moléculas de alto riesgo para el paciente, como por ejemplo enfermos o pacientes en situación de trasplante, ese es un ejemplo de alto riesgo, es importante y fundamental garantizar no solamente la calidad, la seguridad y la eficacia terapéutica de ese medicamento. O sea, una vez que llegó a la posta, una vez que se lo tomó, cómo se desenvolvió en el cuerpo y si lo curó o no lo curó, o si tuvo el mismo efecto que se esperaba. Eso, incluso en las pesquisas que ha hecho el Instituto Nacional de Salud, se ha podido evaluar que en muchos casos, en la oferta que ya tenemos, no hay del todo estudios de intercambiabilidad que pueden haber de dos tipos. Estudios de in vitro, desde el laboratorio, o estudios in vivo, estudios clínicos. Y claramente esa es la necesidad de alguna manera regular y tener una regulación que permita garantizar en un grupo pequeño de moléculas de alto riesgo la garantía de que el paciente, que el genérico que está tomando, el genérico le va a ser igual de eficaz que el innovador. En países de América Latina, en el Perú era el único del Asia Pacífico que no tenía reglamento. México tiene el 100% de sus moléculas, Chile ya tiene 1000, Colombia tiene 96 y nosotros recién estamos empezando a regular 7. Ok, y eso significa que estamos en desventaja totalmente con los demás países. Eso, por un lado, significa que los ciudadanos peruanos tienen de alguna manera cierta desconfianza por la adquisición de los genéricos que tanto está promoviendo el Estado. Entonces, ante una política que promueve el Estado de pro-genéricos, tiene que de alguna manera venir acompañada con todas estas garantías para poder enseñar y educar a los ciudadanos que se tienen que tomar los genéricos con calidad, seguridad y eficacia y que tengamos la confianza de adquirirlos. Sí, volvamos a empezar, por favor. Ok. Sí, 3, 2, 1. Con respecto al estudio que ha presentado INE, cuéntanos. Sí, mira, el tema de los medicamentos ilegales es un problema muy importante por las consecuencias tan fuertes que tiene en temas sanitarios, en temas económicos y en temas sociales. ¿No es cierto? Estamos hablando de aumentos significativos en la morbilidad y la mortalidad, resistencia a los antimicrobianos, estamos hablando de pérdidas de trabajo, de pérdidas de ventas, de disminución del PBI.
Estamos hablando del efecto que tiene la persona de comprar medicamentos que le resultan inservibles, que no lo curan, ¿no es cierto? Y hay algunas cifras interesantes de revisiones sistemáticas que hemos hecho que muestran que este es un problema que genera consecuencias económicas importantes, ¿no? Se estima que la OMS estima que el 10% del mercado de medicamentos es ilegales, y hay otros estudios que llegan a señalar que en países con baja institucionalidad puede llegar hasta 20%. Entonces no tenemos una estimación exacta de en qué punto estamos, pero nos pone la OMS un piso de 10% y sabemos que puede llegar, digamos, hasta el 20%. Hay algunos estudios para la Unión Europea, por ejemplo, que nos muestran que en promedio se gastan 10.000 millones de euros en hospitalizaciones que provienen de problemas por medicamentos falsificados. Estamos hablando de 37.000 puestos de trabajo perdidos, estamos hablando de casi 2.000 millones de euros perdidos por tributación del mercado ilegal. Entonces sí es un mercado importante con consecuencias graves en el país. Y un tema, digamos, ligándolo al país, que es importante, es que la gente no accede suficientemente a los medicamentos que se le recetan. Entonces uno va con la receta al establecimiento, digamos, a la farmacia, en el establecimiento de salud, y solamente un poquito más de la mitad de las personas que se atienden a través del Seguro Integral de Salud acceden a sus medicamentos. Entonces esto abre una ventana para tener que comprar, digamos, en el sector privado o en el sector, digamos, o buscar otras alternativas como pueden ser estos medicamentos ilegales, ¿no? Entonces, ahí... Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes plantean? Sí, nosotros hemos hecho recomendaciones en varios niveles, ¿no? Que tienen que ver con la gobernanza y con una mayor rectoría. Por ejemplo, tener un dueño del proceso, ¿no? ¿Quién es el que va a ser realmente el que va a liderar el proceso, que sus recomendaciones estratégicas sean vinculantes, que realmente sea un articulador? Porque lo que ahorita tenemos son muchas instituciones, cada una con una mirada distinta, con focos distintos. Por ejemplo, SUNAT y las facturas electrónicas, el foco es recaudar, el foco no es el medicamento ilegal, ¿no es cierto? Entonces necesitamos un dueño del proceso que diga, ok, pero crúzame la data, la facturación de los proveedores, de los mayoristas y de los minoristas. Ese es un tema, digamos, en el lado de gobernanza. En el tema de sistema de salud necesitamos un sistema de trazabilidad. Necesitamos saber desde la producción hasta que el medicamento lo recibe el usuario, ¿no es cierto? Ese medicamento debe de ser trazable. Y ya hay sistemas en el mundo que lo permiten. Solamente tenemos que tomar la decisión de implementarlo, ¿no? De nada, creo yo, sirve volver a descubrir la pólvora y hacer las cosas desde el inicio cuando eso ya está disponible como tecnología. Y finalmente estamos hablando de la importancia de aumentar la oferta, ¿no es cierto? La oferta pública, que termina siendo un cuello de botella porque la gente no accede a medicamentos, y de la mano con el sector privado a través de estrategias como farmacias inclusivas o farmacis, que pueden acercar el medicamento al paciente de una manera donde se articule, donde el privado puede entrar, digamos, a apoyar, pero se tiene que replantear porque la implementación tenía ahí algunos problemas que tienen que ser resueltos. Algo que también usted destacó en su presentación fue la importancia de ver en el centro de todo ello al paciente. Sí, porque en realidad es fácil perdernos en las funciones, ¿no es cierto? Y tenemos un país con una mirada muy funcional, cada uno ve su estanco, ¿no? Y no vemos que en realidad estos procesos y estos reprocesos y esta falta de acceso y esta búsqueda de alternativas que nos pueden poner en riesgo la salud, lo que tienen es al centro el paciente que está buscando soluciones a su salud, ¿no? Y que este es un derecho y es una necesidad. Y al mismo tiempo mencionó que hay que informarles y hay que, con eso cerramos, usted lo dijo. Hay que garantizarles la calidad del medicamento y hay que informarles. Eso creo que son dos cosas que el Estado no puede dejar de hacer, ¿no? Porque si no, nosotros no tenemos la capacidad
de saber que lo que estamos comprando es de calidad. Eso lo tiene que hacer, digamos, el Estado. Informarnos y saber, una vez que sepamos que los medicamentos son de calidad, informarnos que podemos comprar genéricos con toda tranquilidad. Muy bien, gracias, Yanis. Gracias. ¿Ahí está bien? Sí, Ya. estamos grabando. 1, 2, va. Jessica, ¿por qué es importante para COMEX un evento como este sobre las medicinas? COMEX Perú impulsa una agenda de competitividad. Una agenda de competitividad tiene diferentes aristas. Un día podemos estar hablando de infraestructura, otro día temas de educación, otro día tema de energía. Y el tema de salud, sin duda, es un tema no solo para la agenda de competitividad, que es mejor la fuerza laboral sana y la productividad del país, sino un tema social. Y en el Perú poco vamos a poder hacer por seguir alcanzando un desarrollo económico si no tenemos una población que recibe servicios de salud de calidad. Y es por eso que decidimos de hace alrededor de un mes crear un comité de salud en COMEX Perú y traer al sector privado para poder contribuir con mejores políticas públicas en la materia. Y en este evento se han presentado 2 estudios. ¿Podríamos dar un pasito al costado así? Sí. Perfecto. ¿Quieren que empecemos otra vez? No, está muy bien. Se han presentado 2 estudios en este evento, uno de evidencia y otro de Ipsos. ¿Podría detallarnos? Sí. El tema de salud lo estamos abordando primero en el tema de precio de medicamentos, acceso al mercado de medicamentos, de hecho. Es un tema que ha sido muy discutido en los últimos meses, con muchas iniciativas legislativas, tanto para el control de precios, un control de temas de fusiones, a raíz de una compra en el rubro de farmacias. Entonces, una primera problemática que queremos abordar en el sector salud es el acceso a los medicamentos en el Perú, desde 2 aristas. Uno es medicamentos ilegales, reconocer que hay un problema en el Perú. Para eso es un estudio que contratamos con Yanis Seinfeld de Evidencia Consultores, que lo que arroja básicamente es que entre el 15 y 20% del mercado de medicamentos en el Perú son ilegales. ¿Qué significa medicinas ilegales? Pueden ser falsificadas, pueden ser adulteradas y pueden ser robadas. Entonces hay un amplio espectro de ello. Entonces, ¿cómo articulamos las acciones públicas para poder atacar de la mano del privado estos problemas? Parte de una evidencia a través del estudio y de ahí derivar recomendaciones de política para trabajar junto al sector público y privado para atender esa problemática. La segunda arista por la que abordamos el tema de salud es el tema de precios, un tema muy discutido, donde básicamente lo que hace Ipsos Apoyo, que es el encargado de actualizar un estudio que ya existía, es levantar precios a nivel de farmacias de una serie de medicamentos genéricos, agudos y crónicos, y compararlos con la venta en farmacia en otros países de la región. El resultado es que en agudos y crónicos tenemos un alrededor de 20% de ahorro en precios en el Perú respecto a los demás países de la región, y en genéricos alrededor del 70%. Pero eso generó hasta sospecha, ¿no?, de por qué son tan baratos los medicamentos en el Perú, por decir, digamos, hay demasiada diferencia de precios. Y empezamos a andar un poquito más, digamos, esa es la evidencia dura, esa es la realidad, vemos precios. Entonces no hay un tema de precios que es sospechoso, porque sabemos que, digamos, hay mucha crítica sobre el tema de medicamentos. Y ahondamos y ahí vemos temas como calidad, porque es no solo asegurar precios competitivos, sino calidad. Y ahí hay una ley de bioequivalencia que recién ha sido reglamentada después de 10 años en el Perú, que entró en vigencia en marzo de este año, que lo que busca es pasarle un filtro para saber si las medicinas realmente están cumpliendo el objetivo para lo que uno las compra, ¿no? Entonces, digamos, si un Panadol, que uno toma una pastilla, por decir cualquier ejemplo, cuando te la tomas realmente causa el efecto, se diluye y permanece en el cuerpo el tiempo que tiene que permanecer para curar la enfermedad. ¿Qué ocurre? Si no pasan ese filtro de bioequivalencia, puedes tener un Panadol que te lo tomas, simplemente lo eliminas rápidamente. Entonces, es un tema de precio y de calidad, hay que ver qué medicamentos estamos comprando. Y claramente el tema del estudio no aborda una problemática mayor, que esperamos poder hacerlo como segunda etapa, es que el 80% de las compras de medicamentos en el Perú son del sector público, ¿no? El 80% de los pacientes se atienden en un hospital del MINSA o en un hospital de salud. Ahí es donde, digamos, ahí es más difícil entrar para saber el tema de precios. Y lo que ocurre es que si tienes un problema de desabastecimiento, ahí muchas veces el paciente del MINSA va con su receta a la farmacia del hospital y no está el medicamento, señora, regrese en una semana, y es un medicamento que depende de su vida, entonces sale a la farmacia a comprar. Pero entonces, abordar el tema de la provisión de medicamentos en las farmacias del Estado es una siguiente etapa que hay que abordar también.
Pero en conjunto lo que buscamos es a través de los estudios generar evidencia científica, data dura, para hacer mejor política pública y no guiarnos por campañas publicitarias, sino hacer seriamente política pública en el país. Ok, de cara pensando en los ciudadanos. Definitivamente, siempre del trabajo que hacemos nosotros es el consumidor. O sea, cualquier recomendación que hagamos de política pública en el sector que fuere, tenemos que pensar en el consumidor. Si estamos hablando de infraestructura, que veamos que el tema de calidad, el tema de precios de peaje sea competitivo de cara a que sea un buen servicio para el ciudadano. Igual en salud, claramente el consumidor y el paciente es el foco de atención y eso es lo que tenemos que tener, dejando de lado intereses particulares de la industria, dejando intereses del Estado. Aquí todos tenemos que trabajar juntos, reconocer que hay un problema. La idea no es volcarse en contra del Estado, sino sentarnos juntos a resolver la problemática del país. Gracias. Gracias. ¿Podría, por favor, mirando a la cámara, decir su nombre y su cargo? Sí. 1, 2, va. Jessica Luna, gerente general de Comex Perú. Ahora, brevemente, ¿cómo se siente la recepción de este evento? Porque hay un montón de gente y todo, y no sé qué así. Sí, la verdad que el evento ha superado las expectativas. Hemos convocado a las entidades desde el Ejecutivo, al Congreso de la República, a congresistas y asesores, y al sector privado del sector, que tenemos clínicas, tenemos laboratorios, tenemos especialistas en el sector salud, y la verdad, gratamente hemos visto cómo hemos tenido la acogida que no esperábamos, y tenemos un evento lleno. Y nada, la verdad que esto solo refleja que es un tema que a todos nos preocupa y que hay muchos actores dispuestos a contribuir a resolver la problemática del mismo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias.